Hola hermanas de la Iglesia Bautista Palabra de Dios. Quiero darte un devocional que espero que es de bendición a todos de ustedes. Fue una bendición a mí estudiarlo. Leemos este versículo de Lucas 22. Leemos el versículo llave de esta lección, que es lo que Jesucristo dijo a Pedro, diciendo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por su palabra, gracias por esta gran bendición que tenemos, aprender de ti y aprender de cómo servirte como mereces. Ayúdanos, Señor, en nuestro corazón a amarte como debemos. En el nombre de Cristo oremos. Amén. Esta lección es acerca de la restauración de un sirviente de Dios. Vamos a empezar. Vamos a repasar un poquito de lo que pasó en esta semana pasada. Tenía una lección acerca de Juan y su fidelidad a Jesucristo. Vemos primeramente que Juan, ¿quién era Juan? Era un pescador. Él fue llamado personalmente por Jesucristo. Él fue un amigo especial de Jesucristo. Fue parte del círculo íntimo de Jesucristo. Juan, su hermano Jacobo y Pedro. Él tenía sueños, él tenía un corazón que él quería ver el reino de Dios. Él quería estar en el reino de Dios, reinando con Jesucristo. Y él quería ver la gloria de Dios. Y que su plan no era el mismo plan que Dios tenía, porque ellos creían que el reino de Dios iba a ser un reino físico, que ellos iban a quitar los romanos de su país, que Jesucristo va a recibir una corona en estos tiempos y que va a reinar sobre la nación de Israel como David reinó sobre Israel. Este fue el plan que ellos tenían. Ese fue el pensamiento de Juan, de Jacobo, de Pedro, de todos los discípulos. Ellos pensaban que ese va a ser el plan de Dios, pero no fue el plan de Dios. Dios tenía un plan más grande, enorme, un plan que incluye salvar a nosotros, a salvar billones y billones de personas, un reino que vive en los corazones de los hombres, un reino que todavía va a venir a esta tierra físicamente, pero fue diferente del plan que ellos tenían. Y cuando Juan veía que Jesucristo va a ir a la cruz, él fue fiel a Jesucristo durante esos tiempos tan difíciles en su vida. Y vemos esto, él era cerca de Dios. Él fue cerca de Jesucristo, siguiendo en pos de Jesucristo, siempre fiel. Él fue a la cena del Señor al lado de Jesucristo. Él fue en el juicio de Dios, siendo fiel a Jesucristo. Él fue en la crucifixión de Jesucristo a su lado, cuidando a su familia. Él fue, después de la resurrección, él fue todavía siguiendo a Jesucristo en pos de él. Y ya vimos esto. Pero ya vamos a ver a Pedro. ¿Quién fue Pedro? Él tenía una historia muy similar a la historia de Juan. Él fue un pescador. Podemos ver esto en Mateo 4:14. Voy a tener los versículos aquí. Si quieres verlos, no vamos a ir a todos para no tomar tanto tiempo. Pero vamos a ver que él era un líder natural. En Mateo 15:15 podemos ver muchas de las veces, una de las muchas veces que Pedro habló por todos los discípulos. Si ellos tenían una pregunta, muchas veces fue Pedro que hizo la pregunta a Jesucristo. En Mateo 16:16 podemos ver que cuando Jesucristo tenía una pregunta por los discípulos, fue Pedro que contestó. Voy a leerlo rápido. Mateo 16:15 a 16.
Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta fue una pregunta muy importante. Pedro tenía la respuesta correcta. Jesucristo entonces dijo a Pedro después de esto que fue el Espíritu Santo que dio esta verdad a Pedro. Podemos ver entonces que Pedro fue impulsivo. Cuando Pedro pensó algo, salió de la boca. Cuando él tenía una idea, lo hizo. Y vemos eso en Mateo. En Mateo 14 podemos ver un ejemplo de esto porque es la historia de cómo los discípulos estaban en la barca y llegó una tormenta y en medio de todas las lluvias, en medio de todas las olas de mar, ellos vieron a Jesucristo andando, caminando sobre el agua. Y no fue Juan que salió de la barca, no fue Andrés que salió de la barca, no fue nadie más que Pedro que tenía el valor de salir de la barca, andar sobre el agua. Ya sepamos lo que pasó con él. Su fe faltó viendo toda la tormenta, pero él sabía que solamente necesitaba pedir ayuda de Jesucristo y Jesucristo iba a ayudarle. Y Pedro tenía el privilegio de caminar sobre el agua al lado de Jesucristo cuando ellos regresaron a la barca. Podemos ver que como Jesucristo dio un apodo como los hijos de trueno a Juan y a Jacobo, él entonces dio el apodo Pedro a Simón. Simón fue su nombre original y Jesucristo llamaba él Pedro, que significa roca. Entonces como Juan y Jacobo vieron milagros y cosas maravillosas, Pedro entonces estaba ahí. Él vio unos milagros que nadie más vio. Él estaba allí en la montaña cuando Jesucristo fue glorificado delante de ellos. Él escuchó la voz de Dios diciendo, escucha a mi hijo. Ya vamos a hablar de lo que pasó cuando Pedro falló a Jesucristo. Y no estamos aquí para juzgarle, porque cada uno de nosotros fallamos a Jesucristo diariamente. Y eso es porque tengo esta lección. Si hemos fallado a Dios, a veces vamos a tener ese sentir que ya no servimos. Ya debemos de tirar la toalla. Estamos tal vez desanimados y deprimidos. Y yo quiero ayudarte en eso. Jesucristo restauració a Pedro. Y en esta lección, Él puede restaurar a nosotros cuando estamos desanimados por nuestras propias fallas. Vemos que Pedro amaba a Jesucristo, pero su amor por Cristo no estaba en sumisión a la voluntad de Dios. Y eso a veces es lo que nos desanima. Tenemos un deseo grande para servir a Dios. Tenemos un deseo grande a ver milagros de Dios. Tenemos un deseo ferviente a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Pero entonces tenemos otros planes que no son la voluntad de Dios. Mira, este deseo de ver el poder de Dios en nuestras vidas es algo bueno. Este deseo de ver el reino de Dios es bueno. Debemos de tener este deseo. Pero nunca debemos de someter la voluntad de Dios a nuestros deseos. Y este fue el problema con Pedro. Vamos a ver un ejemplo de esto. Y en Mateo 16, 21 a 23 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Ya esto fue directamente después de que Jesucristo dijo a Pedro
que fue el Espíritu Santo que reveló esta verdad. Pero Pedro no quería escuchar lo que seguía. Él no quería escuchar nada del muerto de Jesucristo. Él no quería escuchar que Jesucristo iba a padecer. Él amaba a Jesucristo. Él no quiso verlo. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, empezó a reprender el Hijo de Dios. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres un tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesucristo reprendió fuertemente a Pedro. Yo creo que se dolió el corazón de Pedro a escucharle. Pero, ¿sabes lo que estaba pasando en este momento? Satanás llenó el corazón de Pedro para tentar a Jesucristo no ir a la cruz. Por su deseo humano a no ver a Jesucristo sufrir. A veces tenemos deseos humanos que en sí no son malos, pero Satanás puede usarlos si no están sometidos debajo la voluntad de Dios. Y debemos de tener nuestros deseos sometidos a la voluntad de Dios. Si no, cuando Dios hace su voluntad en nuestras vidas, nos va a quebrar, nos va a doler. Y a veces vamos a desanimar a los demás alrededor de nosotros por nuestro espíritu de no ser bajo la voluntad de Dios. Eso es algo que Satanás puede usar en nuestras vidas, en las vidas de los alrededor de nosotros. Ya sepamos que este tipo de plática pasó entre de Cristo y Pedro varias veces. Yo no voy a entrar en todos. Pero Jesucristo estaba por un tiempo siempre reprimiendo a Pedro, diciendo, este no es el Espíritu de Dios que tienes. Entonces, Jesucristo advirtió a Pedro que le fallaría. En Lucas 22, 31 a 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Leí esta en el principio, y esa es clave. Satanás estaba usando este deseo a Pedro, y esta falta de sumisión en el corazón de Pedro. Satanás estaba usándole en su vida. Y podemos ver, Jesucristo en este tiempo estaba preparando a sus discípulos, estaba hablando del reino de Dios, estaba tratando de ayudarles a preparar por lo que iba a pasar. Y él paró en medio de todo, se fue a Pedro y dijo, Simón, Satanás quiere zarandearos como a trigo. Como cuando tiene el trigo y lo tiras en el aire y el viento viene y quita toda la basura. Eso es lo que Satanás quiso hacer. Él estaba en este momento pidiendo a Dios si él podía quitar a Pedro como basura. Y dice Dios, gracias a Dios por esto. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ya esto me emociona porque yo sé que Jesucristo ora por mí y Él ora por ti. Él está ahí en presencia de Dios todo el tiempo, de su Padre, diciendo que esa es mi hija, ese es mi hijo. Y Él ora por nosotros, enfrente de Dios por nosotros. Cuando Satanás quiere tentarnos, Jesucristo está ahí por nosotros, como Él fue ahí por Pedro. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Ofendió a Pedro escuchar esto de Jesucristo cuando él ha reprendido
a Pedro tantas veces. Y él dijo que estaba listo a morir por Cristo. Y fue la verdad. Él fue listo a pelear por Cristo. Él fue listo a morir por Cristo porque él quería el reino de Dios. Y él pensaba que vale la pena, ¿no? Pero Jesucristo sabía su corazón. Y él le dijo en versículo 34, dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vemos que Pedro estaba dispuesta a usar su espada por Cristo. En Juan 18, 8 a 11, en ese pasaje es la historia de cómo los soldados vinieron para tomar a Jesucristo. Y él dijo, os he dicho que soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Pues Simón podía ver en este momento que Jesucristo fue listo a ir con los soldados. Pero recuerda que Simón quiso pelear por Jesucristo. Él fue listo a hacer esto, pero no fue listo a someter a la voluntad de Dios que iba a pasar a Jesucristo en estos momentos. Y dice, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete su espada en el vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? De nuevo Jesucristo, en este momento de que él fue listo a defenderle, reprendió a Pedro de nuevo. Pedro fue con Juan a juicio de Cristo en la casa del sumo sacerdote. Pero como Juan era un conocido del sumo sacerdote, ellos supieron quién fue Juan, que fue un discípulo. Ellos no conocieron a Pedro. Y podemos ver en esto, no voy a leer todo, pero podemos ver que Juan pidió que ellos pudieran dejar a Pedro entrar. Y cuando le pasó, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Como Juan, ¿sí? Y él dijo, no lo soy. Y yo no sé por qué Pedro dijo esto. La Biblia no dice las razones o las motivaciones de su corazón. Yo no creo que él estaba en contra de Jesucristo. Él no tenía el plan de negar a Jesucristo cuando él llegó. Yo creo que él todavía estaba en esta mentalidad de pelear, porque estaba peleando en el jardín cuando ellos tomaron a Jesucristo. Él estaba tratando de cortar cabezas y rescatar a Jesucristo. Y yo pienso que, en mi opinión, que este fue todavía su plan, de encontrar una manera de rescatarle. Por eso, él no quiso ser un discípulo a Jesucristo en los ojos de los siervos del sumo sacerdote. Y cuando ellos tenían un fuego, él acercó a ellos, empezó a calentar sus manos junto con los enemigos de Cristo. Y como Juan fue fiel a Jesucristo solamente para estar con él en este tiempo, para estar fiel a él, sin avergüenza, sin nada más de estar con Jesucristo, Pedro no tenía esa mentalidad. Él estaba tratando de ver una manera de escapar. No debemos de tratar de escapar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Quiere un sacrificio? Vale la pena. ¿Quiere un servicio? Vale la pena. Debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo sin vergüenza, sin tratar de escapar. Y cuando llegó el momento de la prueba, Pedro no estaba listo a morir en sacrificio a Cristo. Yo creo que él sí fue listo a morir por Cristo, peleando, batallando, pero un sacrificio no fue su plan, un sacrificio no fue su visión. Y cuando llegó la prueba,
lo negó. En Lucas 22 dice, como una hora después, otra afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Yo no puedo imaginar cómo fue su corazón quebrada, pero él fue completamente quebrada en este momento. Él podía ver su propio corazón, que él pensó que fue un seguidor de Jesucristo, pero no era la verdad. Él fue un seguidor de lo que él pensó Jesucristo iba a hacer. Y cuando él podía ver que este no fue el plan de Dios, de Jesucristo, no quiso hacerlo y lo negó. Y esto pasa a veces a nosotros, cuando el plan de Dios es diferente de nosotros, cuando su visión es diferente de nuestra visión, cuando lo que pensamos de Dios es diferente de cómo Dios realmente es. Cuando vemos esto, a veces estamos quebrados. A veces estamos desanimados de servir a Dios. Ya sepamos que este no es el fin de esta historia. Gracias a Dios, 3 días después de que Jesucristo murió en la cruz, resucitó de los muertos. Y todos los discípulos escucharon esto. Luego ellos vieron a Jesucristo con sus propios ojos. Pedro estaba ahí. Pedro ya perdió su confianza en sí mismo. Y esta no fue algo malo que pasó a él, fue parte del plan de Dios, porque Dios no puede usar a alguien que es dependiendo en sí mismo. Si quiere servir a Dios, hay que hacerlo dependido en Dios y no en sí mismo. Y ya Pedro no estaba a este punto, él todavía fue quebrado. Ya él pensó, yo no puedo servir a Dios. Yo voy a pescar. Dice que él llevó unos de los discípulos con él y se fue para pescar. Y a veces los que no sirven a Dios, los cristianos que no quieren estar en la voluntad de Dios, a veces ellos van a desanimar a los demás hermanos a servir a Dios. Pero ellos fueron, pescaron toda la noche, como antes, cuando Jesucristo llamó a ellos, y no pescaron nada. Vamos a ver la restauración de Pedro. Con esta sencilla pregunta, ¿me amas? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y sepamos esta historia. Jesucristo llamó a ellos. Pedro quería estar con Jesucristo, se fue y ellos comieron. Y después de esta, Jesús empezó a hablar con Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estas? Yo creo que él estaba hablando de la barca y los peces. Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo,
Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Para mostrar que amamos a Dios, tenemos que servirle. Pero no podemos servir a Dios en una manera aceptable si nosotros estamos dependidos en sí mismo. Para ser este tipo de siervo que Dios podía usar, Pedro tenía que pasar por esto. Y Dios usó lo que pasó. Dios usó el pecado de Pedro en negar a Jesucristo para mostrarle el pecado de su corazón, a no someter a la voluntad de Dios. Y después de eso podemos ver un cambio totalmente de Pedro. Él fue listo a hacer cualquier cosa. No importa si pegaban a él, no importa si echaron a él en el cárcel, no importa nada. Servir el reino de Dios, decir el evangelio, llevar la palabra de Dios a los hombres, fue un privilegio a Pedro y lo hizo con gusto y con todo su corazón. Podemos ver esto. Lee el libro de Hechos para ver lo que pasó en la vida de Pedro. Fue un hombre diferente totalmente. Pero él necesitaba escuchar esta pregunta. De Jesucristo, ¿me amas? ¿Realmente me amas? ¿Me vas a amar? Aunque el plan de Dios no es el mismo de su plan. Pues, si esta es la verdad y amas a Dios, vas a hacer su voluntad, vas a servirle. Y yo sé que yo no soy un pastor, no soy pastora, pero yo soy una sierva de Dios, no porque soy esposa de un pastor, porque soy una cristiana. Y cada cristiano es un siervo de Dios. Cada cristiano tiene este llamamiento de llevar el evangelio precioso a los demás. Podemos ver esto en la vida de Pedro. Y si quieres ver más de las lecciones que Pedro aprendió, lea las cartas que Pedro escribió. En primera y segunda de Pedro vas a ver todo de esto. Pero yo voy a mostrar dos versículos. Segunda de Pedro 3:9. Escucha esta bella promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Gracias a Dios por esto. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el segundo versículo que quiero mostrar es 13 a 14 del segundo de Pedro. Pero nosotros esperemos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha y irreprensibles en paz. Todavía, Pedro estaba esperando el reino de Dios. Pero no fue el reino de Dios que él pensaba que Dios va a tener. Fue el reino de Dios real. Y nosotros podemos tener esta misma esperanza. Si creemos en él, si tenemos nuestra fe puesto en la sangre de Jesucristo para limpiar nuestros pecados, podemos tener esta misma esperanza. Y la esperanza de Dios nos guía a servirle. Porque ese es un tiempo corto que tenemos aquí en este mundo. No tenemos mucho tiempo. El reino de Dios es para siempre. Y ese es el tiempo que podemos servirle así. Y vamos a servir el reino de Dios. Vamos a tener esta misma esperanza. Gracias.